Colombia, 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludo, un gusto desde Blue Radio en este miércoles 27 de septiembre. Finalmente llegó el día de la movilización del petrismo. El gobierno, que a través de recursos públicos, con grandes convocatorias, intenta sacar hoy sus bases a la calle para mostrar su músculo político, estando como estamos a un mes de las elecciones. Dicen cercanos al gobierno que esperan que sean hoy más de 100.000 personas, incluyendo 14.000 indígenas que ya están en Bogotá, aunque dice anoche la alcaldesa Claudia López que podrían ser 18.000, teniendo en cuenta los que siguen llegando esta mañana. Así que amanecemos con el Parque Tercer Milenio, que está en el centro de Bogotá, lleno. Se están despertando allí los indígenas para participar en la marcha. Pero también vienen campesinos, vienen maestros de FECODE, vienen organizaciones sindicales, sociales de todo el país, a una manifestación que por supuesto tiene una pata en la política electoral, estando como estamos en campaña, pero por otro lado también la intención del gobierno, que se hizo grande, se creció a punta de calle, de mostrar su capacidad política. Se sumaron los maestros, quiere decir, hoy no hay clases en colegios oficiales públicos, también están sumadas aquí las centrales obreras, los sindicatos, la CUT, uno de ellos, anticipa que será la primera de muchas marchas que planean para lo que queda del año en Bogotá. Así que la de hoy es una movilización fundamentalmente simbólica. Será desde 4 puntos en el caso de Bogotá. Salen desde la Pedagógica, desde el Parque Nacional, desde el Parque Tercer Milenio, que queda en el centro, y el Renacimiento, que es el que queda por la 26, casi frente a Colsubsidio, al lado de los cementerios en Bogotá. Ese centro de la movilización termina con un concierto antes del mediodía, comienzan a cantar los Aterciopelados y demás. La Plaza de Bolívar va a estar en plan de música, en plan colorido y en plan festivo. Hablará el presidente Petro al final de la tarde, por supuesto allí tirando línea y a ver si le cuenta al país para qué era la movilización de hoy o para qué, dependiendo la participación, va a servir la movilización de hoy. Pero no solo en Bogotá, también en Medellín, desde el Parque Obrero a las 8:30 de la mañana están citados allí. En Cali están citados a las 9 en la Universidad del Valle. En Barranquilla, en Cartagena, Bucaramanga, una marcha particularmente grande en Cauca, a donde va a estar la vicepresidenta Francia Márquez, para exigirle, dice ella, a las disidencias de las FARC que paren los ataques contra la población civil. Así que es una marcha con muchos pretextos, inclusive también el tema de tarifas de los servicios públicos va a aparecer el día de hoy. A propósito de marchas, esta mañana es histórica la imagen del presidente Biden en Michigan, en los Estados Unidos, marchando al lado de sindicalistas del sector automotor que exigen mejores salarios y están metidas allí 3 de esas grandes ensambladoras. Michigan, que ha sido el corazón de la industria automotriz. Va el presidente de Estados Unidos a esa movilización porque sabe que el voto de los trabajadores de ese estado será fundamental en las presidenciales del año entrante. A propósito, Donald Trump será el ausente hoy en el segundo debate republicano por ir a marchar con los mismos trabajadores de Michigan. Y hay una noticia urgente en el mundo. Esta mañana un operativo de 4 policías internacionales contra el ELN, a quien pertenecía un cargamento de 700 kilos de cocaína que fue incautado. Estaba el ELN trabajando con la 'Ndrangheta, que es la mafia calabresa del sur de Italia. Este es un operativo internacional, participan policías de España, la Guardia Italiana, la Policía de Colombia y también agencias de seguridad de Estados Unidos. Lograron no solo desbaratar la red de narcotráfico, sino capturar a 21 personas, algunas de ellas en Colombia. Ya les cuento, el presidente Petro decidió cambiar la terna para fiscal general de la Nación. Un cambio de terna totalmente inusual, sacó a Amparo Cerón, que era un rumor a cuello en voz. El presidente Petro consideró que se equivocó en esa, metiéndole a ella que fue investigadora y que descubrieron, les parecía muy cercana a Néstor Humberto Martínez, pero lo descubrieron después de integrar la terna. Metieron en su reemplazo a Luz Adriana Camargo, de confianza, de mucha confianza del actual ministro de Defensa Iván Velásquez. Juntos trabajaron en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, investigaron ambos la parapolítica y los dos estuvieron en la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. En segundo les hablaré también de las decisiones tomadas por el Consejo Electoral, al que le duró un día la jurisprudencia. Hace 24 horas tumbaron por un contrato de arriendo que no se ejecutó
tumbaron la candidatura de Tulio Gómez y ahora salvaron con el mismo argumento la candidatura de Juan Daniel Oviedo, lo cual demuestra cómo son los intereses políticos y cómo son depolitizadas las decisiones allí en el Consejo Electoral. Se salvó también la candidatura de Jorge Rey para la gobernación de Cundinamarca, se salva por ahora la de Juan Daniel Oviedo y está en vilo la de Rodolfo Hernández, para quien nombraron 2 conjueces para tomar la decisión allí en el Consejo Electoral. Y el escándalo del día corre por cuenta de la revelación, confirmación con audios y videos de la unidad investigativa de Noticias Calderón, que está demostrándole al presidente Petro que el narco, el sobrino de Casanare, sí financió la campaña de Petro allí en Yopal, y que ordeñaron los petristas a esa señora, Sandra Navarro, que sabían tenía plata del narcotráfico, le sacaron plata para cuñas, para carros, para pagar gastos de campaña y ahora la están negando. Esta mañana hay una gran campaña del petrismo contra Caracol y contra su investigador estrella Ricardo Calderón, a quien antes vitoreaba y aplaudía rabiosamente el presidente Gustavo Petro. La niegan, por supuesto, todos los implicados. Catherine Miranda, Gustavo Bolívar, Alfonso Prada, diciendo que ellos nunca supieron que la plata era del narcotráfico. La historia del sobrino y sus vínculos con el petrismo se las vamos a explicar esta mañana. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Hoy miércoles, día de marchas, también es el día del turismo, que es el sector con el que el presidente Petro pretende reemplazar los combustibles fósiles. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Miles de personas, en su mayoría indígenas, ya están en el Parque Tercer Milenio de Bogotá, listos para la movilización que está impulsando el gobierno nacional, con la que esperan darle también respaldo a sus reformas sociales. Uno de los líderes es Joe Sauca, del Consejo Regional Indígena del Cauca. Venimos aquí porque nos duele nuestro departamento, porque la situación humanitaria que hoy se está atravesando en los territorios deja mucho dolor. Y quien ya se reunió con ellos fue el presidente del Senado, el congresista Iván Name, quien invitó a una masiva participación. Todos estamos del mismo lado, buscando el cambio, las reformas, pero tendrán que ser, por supuesto, dentro de un clima pacífico. Por parte de la oposición se pronunció el candidato a la alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Están preocupados y por eso lanzan esta estrategia de tomarse Bogotá. Eso es participación indebida en política. En la capital del país hay 4 puntos de concentración en donde alrededor de 50 organizaciones sindicales de todo el país, las centrales obreras, grupos étnicos indígenas se darán cita a partir de las 9 de la mañana en la Universidad Pedagógica, en los Parques Nacional, Renacimiento y Tercer Milenio. El doctor Gustavo Petro nos dice que nos va a financiar los insumos agrícolas. Es el único gobierno que se ha preocupado por nosotros. Esta mujer se llama Sandra Navarro y es la esposa de un confeso narcotraficante. Su esposo es Juan Carlos López, alias Sobrino, quien fue extraditado en el 2013. La unidad investigativa divulgó grabaciones que dejan en evidencia que el apoyo de esa mujer no fue la de una simple espontánea y que su ayuda en plata y apoyo logístico era solicitado constantemente por los directivos de la campaña en ese departamento. Ayer estuve por ahí en el Algarrobo hablando de su muerte. Me la preguntaron, doctora, y por ahí estuve regando publicidad y diciéndoles que por qué tienen que votar por ustedes, por el pacto y todo eso. Ahorita abrimos ese pasecito porque somos animantes que nos apoyaban, pero me toca pagar ahorita en la tarde. ¿Cuánto es, doctora, ahí? ¿Cuánto quedó? ¿200? Sonia Bernal, quien fue directora de la campaña del presidente Gustavo Petro en Casanare, desmintió las acusaciones. La señora Sandra Navarro nunca fue aportante ni líder visible de la campaña en el departamento. Segundo, nunca tuve decenas de charlas o conversaciones con ella como lo pretenden hacer ver. En una llamada 5 días antes de las elecciones, Sandra Navarro demuestra su molestia ante, según ella, los directivos de la campaña del Pacto Histórico en Casanare. Yo lo que digo es que todos son un poco de huevos y que a mí solamente me buscan para aportar plata. Entonces yo dije que les iba a decir en la próxima reunión y yo no sigo mariqueando más y que me paguen lo que me deben. Pagando eventos, pagando maricadas, ya me mamé, que no me tengan en cuenta. En uno de los audios, un colaborador de Sonia Bernal, coordinadora política del Pacto Histórico en Casanare, le pide a Sandra Navarro, esposa del narcotraficante alias El Sobrino, una camioneta para transportar al equipo de la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez hacia Tauramena el 5 de mayo. Necesitamos una ayuda, doña Sandra. Necesitamos un vehículo con conductor. Se escucha también a Sandra
Sandra Navarro hablando con un conductor que dice está transportando a Gustavo Bolívar. Yo a la señora Sandra Navarro no la conozco, no sé quién es. A Yopal he ido una vez en toda mi vida, fue ese 26 de mayo justamente. Catherine Miranda, representante a la Cámara por el Partido Verde. Fuimos recibidos en el aeropuerto por la caravana de seguridad dispuesta para Gustavo Petro, así que desconozco rotundamente quiénes son los dueños de estos vehículos. Sobre este escándalo respondió Eduardo Noriega, delegado de la Colombia Humana ante el Pacto Histórico. Si esto ocurrió, esas personas deberán responder a título personal. En Italia, una operación coordinada por la Guardia de Finanza y en colaboración con las policías de Colombia, Estados Unidos y España ha concluido con la detención de 21 personas por narcotráfico y la incautación de 700 kilos de cocaína vinculados al Ejército de Liberación Nacional, ELN. El presidente de la República, Gustavo Petro, hizo cambios en la lista de las mujeres ternadas para ocupar el cargo de fiscal general. Retiró el nombre de Amparo Cerón, recordemos cercana al exfiscal Néstor Humberto Martínez y quien tuvo en sus manos el escándalo de corrupción de Odebrecht, varios cuestionamientos alrededor de ese caso, e incluyó a la exmagistrada Luz Adriana Camargo, muy cercana al ministro de Defensa Iván Velázquez. Es inminente que el Consejo Nacional Electoral salve la candidatura de Juan Daniel Oviedo. En las últimas horas, la ponencia presentada por Fabiola Márquez, que buscaba revocar la inscripción del aspirante independiente, fue derrotada con 6 salvamentos de voto contra 2 a favor. El expediente pasa a manos de la magistrada Maritza Martínez, quien deberá redactar una nueva ponencia en sentido contrario a la presentada por Márquez. Asimismo, la autoridad electoral definió el salvamento de la candidatura de Jorge Emilio Rey a la gobernación de Cundinamarca y dejó en vilo la candidatura de Rodolfo Hernández, ya que el expediente deberá pasar a manos de 2 conjueces, quienes deberán tomar la decisión final. Diego Henao, el abogado de Nicolás Petro, rompió su silencio y habló del proceso del hijo del presidente de la República y reveló que su cliente no incumplió el acuerdo de colaboración con la justicia. Se habla que este escrito de acusación que se presentó es consecuencia de unos incumplimientos por parte del señor Nicolás Petro y que la Fiscalía se vio abocada a hacerlo. Y la verdad que no lo entendemos. El señor Nicolás Petro ha acudido a todos los llamados, a todas las citaciones que se le hicieron. A 20 años de cárcel fue condenado Jaime Ernesto Gómez, ex escolta del ex candidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez. Así lo determinó un juez especializado de Bogotá, quien señaló que Gómez fue partícipe del asesinato. La senadora María José Pizarro fue una de las primeras en reaccionar. Esta decisión nos permite enrutarnos hacia otro de los máximos responsables, que era precisamente el general Maza Márquez, quien era director del DAS en su momento, y otros directivos y otros miembros del Estado que no hicieron lo suficiente para velar por la vida de mi padre. El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la responsabilidad de Paul Naranjo y Julián Ortegón en la muerte de Ana María Castro, ocurrida en marzo de 2020. El tribunal en segunda instancia decidió rebajar la pena. Según el magistrado Mario Cortés, no se logró demostrar que hubo un feminicidio agravado. Por tal razón, el delito que deberán pagar los detenidos será homicidio agravado. Su pena pasará de 41 a 33 años. Y después del escándalo de la polémica del video del show erótico dentro del Palacio de Justicia de Cúcuta, fue suspendida por 3 meses la juez Viviana Polanía, una decisión que tomó la Comisión de Disciplina Judicial contra esta funcionaria y otros empleados que aparecieron en el material audiovisual. El niño nunca se quitó ni siquiera el pantalón, nada parecido. Simplemente fue repartir y pasar un rato ameno entre nosotros. El expresidente Donald Trump y sus 2 hijos mayores defraudaron a bancos, aseguradoras e inflaron sus activos y el valor de sus bienes en miles de millones de dólares. Así falló un juez en Nueva York que en la práctica canceló algunos de los certificados comerciales de Trump para operar o hacer negocios en ese estado. El juicio está programado para iniciar el 2 de octubre y allí se podría imponer una multa de $250 millones por fraude. Más de 110 personas murieron y otras 200 resultaron heridas por un incendio durante un matrimonio en la provincia de Nínive, esto en el norte de Irak. En un partidazo de 7 goles, el Cali le remontó al Unión Magdalena. Jaime de la Pava, técnico del Deportivo Cali. En el descanso tocó ajustar cosas, los cambios, y creo que decirles unas cosas importantes en el sentido de lo que nos estábamos jugando para la hinchada, para la institución, que el carácter competitivo siempre tiene que estar a flote. Estás escuchando Blue Radio.